En el día de hoy quiero hablarles de la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45, especialmente la versión 2012-06-20, actualización del 20 de junio del 2012, que trata de la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Contenido de la norma, la introducción, el objeto, definiciones, identificación de los peligros, valoración de los riesgos. Más adelante los vamos a ver detalladamente. Las tablas, introducción de qué trata la guía. Guía para la identificación de los peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud ocupacional. Y como observamos está el objeto de la guía. Voy a remitir a la guía anterior, a la GTC 45 del 2010. Lo hago por claridad. Bueno, el objeto de la guía. Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. No es que la guía obligue a las empresas a realizarla al pie de la letra. Estos son unos lineamientos a las necesidades. De acuerdo a las empresas que apoyaron la investigación para el desarrollo de esta guía y la actualización, entonces ellos proponen unos lineamientos de acuerdo a sus necesidades de cada empresa que participó en el desarrollo de la guía. Dice, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. Tenemos algunas definiciones: los accidentes, que es accidente de trabajo, actividad rutinaria, actividad no rutinaria, análisis del riesgo, consecuencia, competencia. Encontramos aquí, me devuelvo aquí, leerle la definición de accidente de trabajo: suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes de empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera de lugar y horas de trabajo. Pero en la actualidad, a 2014, tenemos que remitirnos a la ley vigente. En este momento, la GTC 45, como ya he dicho, es solo una guía, no es una norma. Tenemos en la actualidad vigente la 1562, que nos especifica, nos habla claro qué es el accidente de trabajo. En esta ley se incluye ya accidente de trabajo. Incluye los permisos sindicales, las actividades deportivas cuando se está representando al empleador, entre otros. Bueno, 2.7. Diagnóstico de condiciones de trabajo. ¿Qué es el diagnóstico de condiciones de trabajo? Es el resultado del procedimiento sistemático para identificar, localizar y valorar aquellos elementos, peligros o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Dice, se debe tener en cuenta las características generales de los locales, las instalaciones, los equipos, los productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo. Incluye maquinarias, herramientas. Dice, la naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones. Cuando se habla de las correspondientes intensidades, nos remitimos a un riesgo físico, al ruido específicamente. ¿Con qué intensidad de ruido existe en el lugar de trabajo? Esa es la pregunta que nos debemos hacer, pero para eso debemos hacer las respectivas mediciones. En los peligros biológicos se debe tener en cuenta los niveles existentes en el ambiente, el nivel de exposición. Los procedimientos para la utilización de los
peligros citados en el apartado anterior que influyen en la generación de riesgos para los trabajadores y la organización y ordenamiento de las labores, incluye los factores ergonómicos y psicosociales. Diagnóstico de condiciones de salud. ¿Qué es un diagnóstico de condiciones de salud? Es el resultado del procedimiento sistemático para determinar el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. También está dentro de la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones. Tenemos unas definiciones de los elementos de protección personal, que en la enfermedad profesional, equipo de protección personal, evaluación higiénica, evaluación de riesgo, exposición, incidente, entre otros. Se dice, en la GTC 45 se habla que un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal. Las OSAS 18001 y 18002 hablan de que se elimina la palabra accidente y a cambio se cambia por incidente. Debemos remitirlo también a esa norma. Esa sí es una norma. Entonces ya no podemos hablar de un accidente sino de un incidente. Dice un incidente en el que no hay como resultado una lesión, enfermedad ni víctima mortal, también se puede denominar como casi accidente. En la actualidad se tiene de acuerdo a las OSAS 18001 y su guía de implementación, las OSAS 18002, que un incidente es un accidente. Tenemos el lugar de trabajo, el espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. ¿Por qué colocan esa partecita bajo el control de la organización? Porque no solo es el centro de trabajo, el centro de trabajo, hablando en este caso de las instalaciones de una empresa, el lugar de trabajo, también lo es el medio de transporte, cuando la empresa suministra el transporte, cuando la empresa comisiona a trabajadores a una capacitación, un viaje representando a la empresa, entonces eso hace parte del lugar de trabajo. Bueno, hablamos de medidas de control, medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes, monitoreo biológico, nivel de consecuencia, nivel de eficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad. Tenemos las definiciones, más de probabilidad. Nivel de riesgos, partes interesadas. Las partes interesadas es persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo. Dice dentro o fuera del lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque son partes interesadas los proveedores, los compradores, los clientes externos, personal visitante, entre otros. El peligro, que es la fuente de situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estos. Aquí citan la OSAS 18001. Personal expuesto es el número de personas en contacto con los peligros. Probabilidad, grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias. El proceso, ya sabemos qué es el proceso. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un o unos eventos o exposiciones peligrosas y la severidad de lesión o enfermedad que puede ser causada por los eventos a la exposición. Riesgo aceptable. Dice riesgo aceptable, riesgo que ha sido reducido a un nivel de la organización, a un nivel que la organización puede tolerar respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional. En las OSAS 18001 también ese riesgo donde habla que dice que la organización puede tolerar, no, esa palabra riesgo tolerable se pasó a riesgo aceptable. ¿Bien? Valoración de los riesgos, valor límite permisible, tenemos los TLE,
los que habla de los valores límites tolerables. Bueno, entramos a la partecita de identificación de los peligros y valoración de los riesgos. Esa parte es muy importante porque no todos tenemos la capacidad de ver un peligro o un riesgo de acuerdo a nuestra concepción. Tenemos que diferenciar tres palabras muy importantes que quiero que ustedes las analicen. Analicen estas tres palabras: ver, mirar y observar. Por eso digo que no todos tenemos la capacidad de ver esos riesgos, de analizar los riesgos, de observar los riesgos y determinar finalmente qué consecuencias le puede causar al trabajador o a las partes interesadas. Dice: el propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la organización pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la participación y compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas. Aquí habla de la gestión proactiva. Anterior, en las OSAS 18001, siempre se ha hablado del ciclo recurrente, el PHVA, que también debe estar aplicado a esta guía. Dice: el procedimiento de valoración de riesgos que se describe en esta guía está destinado a ser utilizado en situaciones en las que los peligros van a afectar la seguridad o la salud y no haya certeza de que los controles existentes planificados sean adecuados, en principio o en práctica. Específicamente, también podemos remitirnos al hecho de los riesgos físicos, el ruido, porque no hay certeza que los controles existentes son los adecuados. ¿Por qué? Porque muchas veces los motores producen unos decibeles elevados que pueden afectar al trabajador, que por más que se hayan tomado las medidas necesarias, se haya minimizado, se haya hecho encerramiento, se haya dotado al trabajador de los elementos de protección personal, sin embargo este sigue generando el ruido. Hasta que no se haga una evaluación, no se haga un estudio de ruido, no se puede decir si los controles existentes son o no son los adecuados. Aspectos para tener en cuenta al desarrollar la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Para que la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos sean útiles en la práctica, las organizaciones deberían designar un miembro de la organización y proveer los recursos necesarios para promover y gestionar la actividad. ¿Entiendes? Se debe tener una persona, las empresas, las instituciones deben de tener una persona dedicada a la seguridad industrial y salud ocupacional, dedicada a hacerle seguimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un trabajador que está cumpliendo una función, que se le asigne, no, que usted es el encargado de la seguridad industrial y salud ocupacional de la empresa. Es inconcebible, porque hay empresas que no dan el tiempo o exigen cumplimiento de lo de estos trabajadores y les queda imposible hacerle seguimiento a estas situaciones. Dice: tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos.
Les hablé anteriormente, tenemos que tener en cuenta las leyes vigentes. En este caso, la 1562, debemos estar actualizados en la legislación. Las leyes, a medida que van saliendo, van cambiando, así sea un término en las normas anteriores. Por eso debemos de tener en cuenta esa legislación vigente y otros requisitos. Dice, consultar con las partes interesadas pertinentes, comunicarles lo que se ha planificado hacer y obtener sus comentarios y compromisos. Se debe vincular en todo momento a la alta gerencia. Dice, determinar las necesidades de entrenamiento del personal o grupos de trabajo para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos e implementar un programa adecuado para satisfacerlas. Es importante que el trabajador conozca o tenga conocimiento a qué riesgos se está exponiendo. Debemos enseñarlo a identificar esos riesgos. Documentar los resultados de la valoración. Realizar evaluaciones higiénicas y monitoreos biológicos si se requieren. Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos, procedimientos personales, instalaciones, requisitos legales y otros. Es muy importante. Cuando hay cambios en los procesos administrativos y productivos, por lo general es cuando se presentan los accidentes. ¿Por qué? Porque muchas veces esos cambios implican una nueva metodología de producción, una nueva metodología de trabajo. Muchas veces los trabajadores no se han capacitado, no tienen la capacitación suficiente para poder desarrollar esa nueva tarea. Un cambio en un proceso significa una nueva tarea y como tal hay que entenderlo. Dice, tener en cuenta las estadísticas e incidentes ocurridos y consultar información de gremios u organismos de referencia en el tema. Para nuestro caso, que estamos tratando los temas de accidentalidad en las empresas de ladrillos, en este caso Ladrillos El Sol, podemos apoyarnos o tomar información de otras empresas de la región de ladrillo, saber estar al día, más o menos tener conocimientos, qué clase de accidentes se han presentado, cómo se presentaron, y ojalá poder documentar eso que está pasando en otro lado para poderlo aplicar en nuestra empresa y poderlo llevar como lecciones aprendidas. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos. Dicen que las actividades son necesarias para que las organizaciones realicen la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Se debe definir el instrumento para recolectar la información, una herramienta donde se registre la información para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos. Un ejemplo de una herramienta de este tipo se presenta en el anexo B de esta norma, que la he pasado aquí a Excel. Aquí les voy a mostrar. Bueno, es una de las herramientas que a mi parecer es la más adecuada y es la que se está implementando como documento guía en las diferentes empresas. De clasificar los procesos, las actividades y las tareas, preparar una lista de los procesos. Ven, aquí este anexo del que está hablando aquí, el anexo B, nos permite, entonces tenemos una casillita para los procesos. Los procesos tienen actividades, las actividades tienen tareas. Las tareas incluyen preparar una lista de los procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas. Y se debe clasificar de acuerdo al seguimiento que le hagamos a la empresa. Dice, esta lista debe incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos. Identificar los peligros. Incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral, cada proceso. Las empresas tienen un proceso general, el proceso productivo. Pero ese proceso productivo, objetivo de la empresa, se subdivide en diferentes procesos.
Es aquí donde debemos identificar los peligros. Dice, incluir todos aquellos relacionados con la actividad laboral, considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado. Se debe hacer un estudio concienzudo al respecto. Debemos identificar los controles existentes. Relacionemos qué controles hay en la organización, cuáles ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro. Dice, valorar el riesgo. Evaluar el riesgo. Debemos hacer un análisis del riesgo. Calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles existentes que están implementados. Se debería considerar la eficacia de dichos controles, así como la probabilidad y las consecuencias si estos fallan. Bien, aquí nos habla la probabilidad y las consecuencias si estos fallan. Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. Definir si el riesgo es aceptable, determinar la aceptabilidad de los riesgos. Decidir si los controles de seguridad industrial y salud ocupacional existentes o planificados son suficientes para mantener los riesgos bajo control, cumplir los requisitos legales. Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar los controles existentes si es necesario o atender cualquier otro asunto que lo requiera. Un plan de acción no es más que las actividades posteriores a un hallazgo. Cuando hacemos una revisión de un proceso, cuando hacemos el análisis, el estudio y los peligros, de acuerdo a los hallazgos que encontramos, elaboramos nuestro plan de acción. Revisar la conveniencia del plan de acción. Revalorar los riesgos con base en los controles propuestos y verificar que los riesgos sean aceptables. Dice, se debe mantener y actualizar. Mantener es, después de aplicado, hay que hacerle seguimiento. Eso es mantener. Hacerle seguimiento a los controles nuevos existentes y asegurar que sean efectivos. Y actualizar es de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a los implementos o a los trabajos que la empresa haya realizado en ese proceso y los controles implementados. Se debe documentar el seguimiento de la implementación de los controles establecidos en el plan de acción. Vamos que del plan de acción, después de los hallazgos, de observar los riesgos, eso. Entonces, se debe documentar y hacer un seguimiento de la implementación de los controles. Ya se determinó que existe un riesgo en determinado proceso, un motor que no tiene guardas, que no tiene señalización, que presenta deficiencias. Entonces ya la empresa ha implementado algunos controles, le colocó guardas, ha colocado señalización, diferente señalización. Entonces debemos documentar. Y se deben, igual de esa documentación también, y se debe establecer unas fechas para hacerle seguimientos a estos procesos. Entonces se dice que definir instrumentos, recolectar información, cómo va a recolectar la información, clasificar los procesos, identificar los peligros, identificar los controles existentes, evaluar el riesgo, definir los criterios, definir si el riesgo es aceptable, es tolerable. Me remito aquí en la norma, está a la guía que tengo. Entonces decimos que tenemos el proceso, la zona, el lugar, las actividades, las tareas, si es rutinario o no rutinario, el peligro, la descripción del peligro, la clasificación, los efectos posibles. Debemos analizar los controles existentes, el control en la fuente, en el medio, en el individuo. Debemos hacer una evaluación de ese riesgo. Entonces, determinar el nivel de eficiencia, el nivel de exposición, nivel de probabilidad. Debemos darle una interpretación al nivel de probabilidad, al nivel de consecuencia, nivel de riesgo y la interpretación al nivel de riesgo. Debemos hacer una valoración del riesgo, aceptabilidad del riesgo, y se deben de tener los criterios para establecer los controles.
Entonces, número de trabajadores expuestos, cuál sería la peor consecuencia y existencia de requisito legal específico, si existe o no existe un requisito legal específico. Y debemos analizar las medidas de intervención. ¿Cuáles medidas de intervención tenemos? Tenemos la eliminación, la sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización y advertencias, equipos y elementos de protección personal. Y es muy importante tener establecido, o sea, hacer una fecha de cuando se hizo el estudio. Se le pueden agregar más casillas de acuerdo al criterio de la empresa y del trabajador del sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo de la empresa. Se pueden se pueden colocar casillas, por ejemplo, para hacerle seguimiento, cuándo es el próximo seguimiento, y así sucesivamente esto va de acuerdo a la persona encargada de la empresa. Entonces decimos que definir el instrumento para recolectar información. Anteriormente ya les expliqué cuál era el instrumento. Tenemos un documento en Excel, nosotros podemos imprimirlo en un papel, en un papel tabloide, en un papel grande, en una cartelera, donde podamos a manuscrito tener este instrumento y poder recolectar la información, o simplemente en una base de datos, como ya lo mostré, que puede ser en Excel. Entonces, ¿qué tenemos? Dice, las organizaciones deberían contar con una herramienta para consignar de forma sistemática la información proveniente del proceso de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, la cual debería ser actualizada periódicamente. Para efectos de esta guía se propone como ejemplo la siguiente matriz. La anterior matriz ya la había mostrado. Ya habíamos hablado del proceso, zona, lugar, actividades, las tareas, si son rutinarias, si no son rutinarias, el peligro, la descripción, clasificación, los efectos posibles, controles existentes. Dice que son controles en la fuente, en el medio, en el individuo, la evaluación del riesgo, valoración del riesgo, criterios para establecer controles. Ya les había explicado cuántos trabajadores están expuestos, cuál sería la peor consecuencia. En este caso, la peor consecuencia, como siempre, es la muerte. Bien. Directo o indirectamente, esa es la peor consecuencia. ¿Qué medidas de intervención hay? Decimos que está la eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativos, señalización, advertencia y equipos, elementos de protección personal. Dice, se debe clasificar los procesos, actividades y las tareas. Dice, un trabajo preliminar indispensable para la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, agruparlas de manera racional y manejable y reunir la información necesaria sobre ellas. Es vital incluir tareas no rutinarias. Estas tareas no rutinarias, habla de XC no rutinarias de mantenimiento, al igual que el trabajo diario de tareas rutinarias de producción. Hay tareas no rutinarias, por ejemplo, el mantenimiento de un motor, que es algo que se hace muy esporádicamente, muy de vez en cuando. Mantenimiento de las redes eléctricas, entre otros. Hay muchas actividades que no son rutinarias, entonces también se deben incluir estas tareas no rutinarias. Las organizaciones deberían establecer los criterios de clasificación de los procesos, actividades y tareas de tal forma que se adapte a la operación y necesidades. Algunos ejemplos pueden ser, continuando, les dice, las organizaciones deberían establecer los criterios de clasificación de los procesos, actividades, tareas de tal forma que se adapte a su operación y necesidades. Algunos ejemplos pueden ser áreas geográficas, dentro o fuera de estaciones de organización, etapas en los procesos de producción, trabajo planificado, reactivo, tareas específicas, conducción, fases de ciclo, los equipos de trabajo, diseño, instalación, mantenimiento. Otro de los
puntos importantes en la GTC 45 es identificar los peligros, descripción y clasificación de los peligros. Para identificar los peligros se recomienda plantear una serie de preguntas como las siguientes: ¿existe una situación que pueda generar daño? ¿Quién puede sufrir este daño? ¿Cómo puede ocurrir el daño? ¿Cuándo puede ocurrir el daño? Al hacernos estas preguntas, al hacer este análisis y esta descripción de los peligros, debemos de ponernos en el puesto del trabajador, hacer un análisis de la labor que está desempeñando y poder responder estas preguntas. ¿Qué efectos posibles puede tener? Entonces, dice, cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o salud de los trabajadores, se debe tener en cuenta preguntas como las siguientes: ¿cómo puede ser afectado el trabajador o la parte interesada expuesta? ¿Cuál es el daño que le puede ocurrir? Les hablaba en el punto anterior que debemos de ponernos en el puesto de trabajo, hacer un análisis concienzudo, mirar la máquina y observar, hacer el trabajo, hacer un seguimiento para poder establecer cómo se puede afectar un trabajador si le llegase a pasar un accidente, si llegase a tener un accidente en su puesto de trabajo. ¿Y cuál es el daño? ¿Sí? ¿Cuál sería la peor consecuencia? Debemos irnos al extremo cuando de analizar daños se trata. Se debería tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro identificado, es decir, que se tengan en cuenta consecuencias a corto o largo plazo como lados de seguridad. Tenemos aquí una tablita que nos ayuda a describir los niveles de daño. Tenemos descripción de los niveles de daño. Hay daños a la salud y a la seguridad. A la salud hay molestia, irritación, dolor de cabeza, enfermedad temporal. Bueno, el daño es moderado o el daño es extremo. Seguridad, bueno, entonces de categoría del daño de salud, de seguridad, lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones de ojo por material particulado, laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado, conmoción cerebral, esguince. Bueno, daño extremo, enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad permanente, parcial, invalidez o la muerte. Lesiones que generan amputaciones, cuando es un daño por que generan amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma cráneo encefálico, quemadura de segundo y tercer grado, alteraciones severas de mano, columna vertebral con compromiso de la médula espinal, consecuencias que comprometan el campo visual y disminuyen la capacidad auditiva. Identificar los controles existentes. Las organizaciones deberían identificar los controles existentes para cada uno de los peligros identificados y clasificados en fuente, medio e individuo. Cuando una empresa coloca guardas a un motor, es porque ya ha identificado con anterioridad un peligro. Entonces, ellos ya conocen los controles existentes en la empresa y ellos han tomado las respectivas medidas para evitar que se presenten accidentes. Entonces, los controles existentes en la fuente, que se ha hecho en el puesto de trabajo, en los motores, en el medio y en el individuo. Si al individuo le han entregado los respectivos elementos de protección personal y si estos son o no son los adecuados. Se debería considerar también los controles administrativos que las organizaciones han implementado para disminuir el riesgo, por ejemplo, inspecciones, ajustes a procedimientos, horarios de trabajo, entre otros. Esos controles administrativos, en el horario de trabajo, donde habla específicamente del horario de trabajo, hace referencia cuando un trabajador, sea en ruido, en calor, está expuesto a cualquiera de estos riesgos, entonces le reducen la jornada laboral.
Valorar el riesgo. La valoración del riesgo incluye la evaluación de los peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, la definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo, la decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos. Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo. Para determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo, la organización debería tener en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros, su política de seguridad y salud ocupacional, objetivos y metas de la organización, aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros, opiniones de las partes interesadas. Evaluación del riesgo. La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias mediante el uso sistemático de la información disponible para evaluar el nivel de riesgo. Se debe determinar lo siguiente: el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. A la vez, el nivel de probabilidad es igual al nivel de eficiencia por el nivel de exposición, en donde el nivel de eficiencia dice el nivel de eficiencia está clasificado en muy alto, alto, medio, bajo. El valor y le dan unos valores, el nivel de eficiencia le dan unos valores de 0 a 10. En el bajo no se asigna valor, quiere decir que no hay deficiencia, no quiere decir que el nivel de eficiencia es 0. Dice, ¿por qué? Porque no se ha detectado ningún peligro. O la eficacia del control de medidas preventivas existentes es alta, o ambos, el riesgo está controlado, por eso no se le da ningún valor. En el medio dice que se han detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativos o de menor importancia. En el alto le da un valor de 6 porque se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a incidentes significativos. O la eficacia de medidas preventivas existentes baja, o ambos. Y el nivel de eficiencia muy alto cuando se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. Dice, para determinar el nivel de eficiencia de los peligros psicosociales, la empresa podría utilizar las metodologías nacionales e internacionales disponibles, ejecutadas por un profesional experto y que esté acorde con la legislación nacional vigente, que para la fecha de elaboración de esta guía corresponde a la resolución 2647 de 2008 del Ministerio de Protección Social. Para este tema se debe hacer uso de un profesional de psicología. Los profesionales de psicología utilizan unas baterías que no son más que unas encuestas que se le hacen a los trabajadores, y aplican estas baterías a los trabajadores, y de acuerdo a los resultados arrojados se puede determinar el nivel de eficiencia de los peligros psicosociales. Tenemos también una tablita que nos ayuda con el nivel de exposición. El nivel de exposición cuando es continua, frecuente, ocasional, esporádica. La continua le dan un valor de 4, dice, la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Quiere decir cuando un trabajador está expuesto constantemente a ese riesgo. Y frecuente, le baja un puntico a 3. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. El trabajador ya no está tan expuesto. Sin embargo, el nivel de exposición sigue siendo frecuente. Y ocasional, dice, la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. Esporádica, la situación se presenta de manera eventual. Eso podría ser cuando hay trabajos que no son rutinarios. Los niveles de probabilidad, observamos aquí que también nos da que hay niveles de probabilidad muy alto y le dan un valor entre 40 y 24 de 40. Situación deficiente con exposición continua o muy deficiente.
El nivel de probabilidad alto está entre 10 y 20. Dice situación de deficiente con exposición frecuente o ocasional. Y bajo entre medio entre 8 y 6, situación deficiente con exposición esporádica. Bajo entre 4 y 2. Y tenemos aquí una tablita para determinar el nivel de probabilidad. Y aquí lo podemos ver, tenemos los valores del nivel de eficiencia, y tenemos los niveles de exposición. Cuando el nivel de eficiencia es 10 y el nivel de exposición es 4, hacemos una multiplicación de este 10 por el 4, nos da aquí, frente a ese nos da un 40. Entonces decimos que si es 40, nos ubicamos aquí en el nivel de probabilidad, está entre 40 y 24. Decimos, lo clasificamos como muy alto. Dice, situación deficiente con exposición continua. Supongamos el número 2, nivel de eficiencia, que le han dado un valor de 2, y un nivel de exposición con un valor de 2. Hacemos de igual forma esta multiplicación 2 por este 2 y encontramos que nos da aquí este resultado de 4. Ubicamos el número 4 en el significado de los niveles de probabilidad. Decimos que está entre 4 y 2, es nivel bajo. Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situaciones sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser. Y así sucesivamente, qué nivel de probabilidad, qué nivel de eficiencia nos dio. Nivel de eficiencia primero un 6 y un nivel de exposición un 3. Entonces tenemos aquí que 6 por 3, 18. Buscamos aquí, entonces que es entre 10 y 20, ahí se encuentra el 18. Y el nivel de probabilidad es alto, porque está entre 10 y 20. Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional. Determinación de los niveles de consecuencia. Niveles de consecuencia mortal o catastrófica le dan menos. Le dan unos valores, ya los buscamos aquí. Ya expliqué la de nivel de probabilidad, las tablas. Tenemos la determinación del nivel de consecuencia. Y esta tabla nos da unos parámetros. Nos dice que el nivel de consecuencia, cuando es mortal o catastrófico, entonces nos le dan un valor de 100. En el caso de que haya la muerte del trabajador, cuando hay una lesión muy grave, entonces le da con nivel de consecuencia muy grave. Dice que lesiones o enfermedades graves e irreparables. Hay incapacidades permanentes, parcial o invalidez. En esto se presentan las lesiones con amputaciones, entonces ya son las lesiones permanentes. Grave, le dan un valor de 25, es lesión, enfermedades con incapacidad laboral temporal. Y le da un valor de 10, que son lesiones, enfermedades que no requieren incapacidad. Dice, en este dice no requieren hospitalización. De igual forma, tenemos esta tablita que nos ayuda a determinar el nivel de riesgo y de intervención. Entonces, ya tenemos el nivel de consecuencia. Si es grave, entonces manejamos estos dos temitas. Nivel de consecuencia, entonces nivel de consecuencia 25 y un nivel de exposición que ya lo hemos determinado aquí en los niveles de exposición. Aquí tenemos los niveles de exposición con la GTC 45.
Entonces, cuando nuestra herramienta para recolectar la información nos da los errores, en este caso de Excel, ¿sí? Observamos en la que nos daba el mes de 20 de octubre, porque me está tomando la casilla como un valor de una fecha. Entonces, nivel de consecuencia, el nivel de riesgo de intervención es igual, el nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Entonces, tenemos el nivel de consecuencia y lo multiplicamos por el nivel de probabilidad. Entonces tenemos el 100 por el resultado que nos haya dado, de 10 a 20. Anteriormente les hablaba de un riesgo que nos dio, el 100, digamos que nos dio un riesgo de entre 10 y 20, en 18, entonces multiplicamos, es igual a 1800. Entonces se encuentra entre los valores de 1000 a 2000. Digamos que en 100 y que teníamos un valor de 3, tenemos 300, lo encontramos aquí de entre 200 y 400, un nivel 2. El nivel de riesgo es el nivel 2. Entonces vamos y lo clasificamos, le damos nuestro nivel 2. Dice, significado del nivel de riesgo, ya les había hablado del riesgo 1, el riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4. Los valores van entre en riesgo 1 entre 600 a 4000, riesgo 2 entre 150 y 500, riesgo 3 entre 40 y 120 y en riesgo 4 igual a 20. Observamos, aquí encontramos dos casillitas en blanco. Entonces, si hacemos un análisis, dice que el riesgo 2 va de 150 a 500. Entonces, ¿qué pasa con estos valores 2 o 4? Por ejemplo, encontramos un 60 con un 2, sería 120, entonces lo clasificamos en el riesgo 3. Pero si encontramos un 60 con un 3, sería 180, entonces los ubicamos que el máximo es 120 para riesgo 3, y aquí lo vemos. Y aquí el riesgo 2 va de 150 a 500, tenemos un 180, lo ubicamos ya en riesgo 2. En esta casillita donde tenemos también riesgo 2 y riesgo 3, observamos que tenemos aquí en el nivel de consecuencias un 10 y el nivel de probabilidad un 15. Entonces hacemos esa multiplicación, nos da 150 y 150 está dentro del límite, 10 y un 15, entonces está dentro del límite de 150 a 500, por eso se coloca un riesgo 2. Tenemos un 10 con el 10 por 10, 100, entonces ese es el riesgo 3, que va de 40 a 120, con el 11, con el 12. Entonces, esta casillita incluiría del riesgo del nivel de probabilidad cuando se clasifica y se le da un valor que puede ser el 10, el 11 y el 12, para poderlo ubicar aquí como riesgo 3. Se debe tomar una determinación y decir si el riesgo es aceptable o no. Dice, una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería decir cuáles riesgos son aceptables y cuáles no. Entonces, ya leímos los valores a riesgo, tenemos que riesgo 1 es no aceptable, riesgo 2 es aceptable o no aceptable. Aceptable, pero con control específico. Cuando es una tarea y no se puede detener el proceso porque es un proceso primordial de la empresa, sin embargo está catalogado como no aceptable, se debe tener en cuenta un control específico y pasar esa clasificación de riesgo 1 a riesgo 2 para poder corregir y adaptar las medidas de control. Bien. Entonces, riesgo inmejorable al mejorar el control existente. Riesgo aceptable, no necesita ninguna intervención.
Ya habíamos hablado de elaborar el plan de acción para el control de riesgos. Este plan de acción se plantea cuando dentro de la matriz o de la herramienta que hemos utilizado para recolectar la información encontramos casillas en rojo. Ya vimos anteriormente la tabla anterior donde nos muestra los colores. El rojo nos está mostrando los riesgos 1, el amarillo el riesgo 2, amarillo y el verde el riesgo 3. Entonces, cuando en nuestra matriz, cuando en nuestra herramienta de recolección de datos encontramos estos colores, inmediato debemos hacer nuestro plan de acción para controlar los riesgos. Se deben de tener algunos criterios para establecer los controles. Dentro de esos criterios pues está el número de trabajadores expuestos, cuál puede ser la peor consecuencia y si existe un requisito legal asociado. ¿Por qué habla de requisito legal asociado? Luego, cuando se hacen trabajo en alturas, se requiere que el trabajador tenga una capacitación especial. Se deben implementar los permisos de trabajo. ¿Qué medidas de intervención? Dice, una vez completada la valoración de los riesgos, la organización deberá estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse. Trabajo de la alta gerencia. Aquí vemos la jerarquía de los controles, la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, equipos. Bueno, ya hemos tratado este tema con anterioridad. Dice que la organización debe tener en cuenta la adaptación del trabajo del individuo, por ejemplo, tener en cuenta las capacidades físicas y mentales del individuo. La necesidad de una combinación de controles, combinación de elementos de la jerarquía anterior, por ejemplo, controles de ingeniería y administrativos. Utilización de nuevas tecnologías para mejorar los controles. Dice la necesidad de introducir un mantenimiento planificado, por ejemplo, las guardas de la maquinaria. Es muy importante, ya ese tema también se ha hablado. Dice revisión de la conveniencia del plan de acción. Dice, la organización debería generar un proceso de revisión del plan de acción seleccionado con el personal experto interno o externo o ambos. Esto garantizará que el proceso de valoración de los riesgos y de establecimiento de criterios es correcto y la ejecución del proceso es eficaz. El plan de acción se debe poner en conocimiento de la alta gerencia y se debe hacer un análisis, un estudio para mirar si eso no es el adecuado, qué hay que cambiarle, o si se está exagerando en la valoración de esos riesgos. Mantenimiento de actualización. La organización debería identificar los peligros y valorar los riesgos periódicamente. La determinación de la frecuencia se puede dar por alguno o varios de los siguientes. La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existente son eficaces y suficientes. La necesidad de responder a nuevos peligros, la necesidad de responder a los cambios que la propia organización ha llevado. Bueno, cuando se habla de mantenimiento de actualización, no más que mientras exista el plan de acción, se debe mantener. Y ese mantenimiento implica el seguimiento y la mejora continua. Y al hacer mejora continua, se debe hacer una actualización del mismo. ¿Por qué se hace actualización? Porque los controles de ingeniería han mejorado, porque un proceso ha cambiado, porque la empresa ha cambiado su organización, o porque se exige un curso especial a los trabajadores, o se exige que el trabajador o el operario cumpla con unos requisitos establecidos por la alta gerencia. Aquí tenemos unos de los anexos, que es el ejemplo de la tabla de peligros. Tenemos que existen los peligros biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad, fenómenos naturales. Bueno, eso ya lo tenemos. Tenemos la matriz de riesgos. Este es el modelo que la GTC 45 nos trae. Tenemos aquí el mismo modelo, solo que en Excel, la herramienta ya modificada para poderla trabajar fácilmente. Son el lugar, actividades, tareas, si es rutinario o no,
el peligro, debe hacer una descripción se debe hacer una descripción, se debe clasificar los efectos posibles. Entonces aquí tenemos un ejemplo del proceso, se dice que es mantenimiento, zona, lugar, la oficina, contabilidad, compras, las actividades es el mantenimiento locativo de oficina. Bueno, una tarea, pintar paredes, es rutinario, sí. Entonces, peligro, se hace una descripción del peligro. Dice que manejan adecuado herramientas manuales, se clasifica en mecánico, el peligro es mecánico. Vamos aquí, revisamos por qué dice mecánico. Manejo adecuado de herramientas manuales. Si queremos, remitimos al anexo anterior y buscamos mecánico. Entonces, se trata de condiciones de seguridad, es riesgo mecánico, dice elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados, sólidos o fluidos. Esa es la clasificación que aquí le han dado. Entonces lo clasifican en mecánico. El manejo adecuado de herramientas manuales, ¿qué efectos puede causar? Heridas y golpes. La fuente, controles existentes. ¿Qué control existente? En la fuente ninguno. En el medio, inspección de las herramientas, mirar de que las herramientas que se utilizan sean las adecuadas, que estén bien. En el individuo, ninguno. Difícil tenerle un control para el uso de un martillo. Entonces no hay eso. Entonces le damos una evaluación del riesgo, el nivel de eficiencia, dice que 2, nivel de exposición 4, y el nivel de probabilidad, hacemos la multiplicación del nivel de eficiencia por el nivel de eficiencia por el nivel de exposición, y nos da el nivel de probabilidad. Decimos 2 por 2, 2 por 4, 8. Entonces se le da la interpretación del nivel de probabilidad, dice que es medio. Ya me remito a la norma. Aquí donde encontramos que es medio, dice en los niveles de probabilidad entre 6 y 8 medios, es situación deficiente con exposición esporádica. Entonces ahí les tengo la explicación del por qué. Nivel de consecuencia 25, le dan 25. El nivel de riesgo de ser de 200, hay una interpretación del nivel de riesgo que da el nivel 2, entonces tenemos 25 y 200. Ya me remito a la norma para interpretación del nivel de riesgo. El nivel de riesgo intermedio. El nivel de riesgo es igual al nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Decimos que el nivel de probabilidad te dice el nivel de consecuencia por el nivel de riesgo. Tenemos 25 y 200, nos da 2, ya 25 y 200. Tenemos aquí un 25, no debe ser 200, es 20. 25 y esta que está entre 10 y 20. Entonces ya tenemos aquí un nivel de consecuencia que es de 25 y el nivel de exposición que es en 20. Hacemos la multiplicación, nos daría 500, ¿cierto? Entonces nivel 2, aquí lo tenemos, 25 igual nivel de interpretación del nivel de riesgo es 2. ¿Hay aceptabilidad del riesgo? Se dice que no. Número de trabajos expuestos 6. ¿Cuál sería la peor consecuencia? Cortadas, contusiones. Dice, ¿existe requisito legal? Sí. En este caso deben de tener alguna norma para el uso de esas herramientas. Medidas de intervención. Eliminación no, sustitución tampoco, controles de ingeniería tampoco, control administrativo, señalización y advertencia.
Se dice generar y aplicar un análisis de trabajo seguro. Lo que les hablaba de los permisos de trabajo, los ATS, es el análisis de trabajo seguro y los permisos de trabajo. Equipos, elementos de protección personal, dice dotar a los trabajadores de guantes para la protección adecuada. Bueno, listo. Yo creo que ya quedó entendida esa partecita. Y así sucesivamente. Tenemos aquí, por ejemplo, exposición a gases y vapores. Se dice que el peligro es exposición a gases y vapores. ¿Por qué? Porque hay un proceso de mantenimiento en donde en la oficina contabilidad y compras qué tareas, qué actividades hay mantenimiento locativo, oficina administrativas, qué tareas, bueno, pintar paredes, es una actividad rutinaria. Bueno, sí, tenemos exposición a gases y vapores. Lo clasifican en químico. Nuevamente, ¿por qué? Dice químico. A gases y vapores. Aquí dice gases y vapores. Aquí lo tenemos. Entonces, esta es la clasificación que aquí le han dado. Entonces, exposición a gases y vapores, químico, efectos posibles, qué controles existentes. Dice que no hay ni en la fuente ni en el medio, en el individuo. Le dan un tapabocas. Hay que determinar qué clase de tapabocas cuando hay exposición a un peligro, en este caso un riesgo, un peligro químico. Se le han dado la respectiva evaluación. Dice que el nivel de interpretación del nivel de probabilidad es muy alto. Tenemos de 6 a 24, bueno, ya sabemos, ya vimos la clasificación, es muy alto. Tenemos aquí de 25 y 60, nivel 1. Esto nos daría un total de esa multiplicación 25 por 60, estaría dentro de en esta casillita aquí, porque para 24 a 40 ahí tenemos el 60. Bueno, ya hicimos el análisis de esta matriz que nos colocan como ejemplo. Continuamos aquí otros ejemplos, muchos ejemplos. Tenemos que hacer el análisis del porqué de los valores que ellos han colocado. Entonces, ya con el ejemplo que les di anteriormente, creo que les queda un poquito entendido el tema. Volvemos a los anexos que nos presenta la GTC 45, que son de gran ayuda para poder adelantar nuestra labor en la empresa. Dice determinación cualitativa del nivel de eficiencia de los peligros higiénicos. Bueno, hay peligros, dice cuando no se tienen disponibles mediciones de los peligros higiénicos, se pueden utilizar algunas escalas para determinar el nivel de eficiencia. Así puede iniciar la valoración de los riesgos que se pueden derivar de estos peligros de forma sencilla, teniendo en cuenta que su elección es subjetiva y pueden cometerse errores. Deben ser considerados generalmente las condiciones particulares presentes en actividades y trabajos especiales. Algunas de estas son, bueno, los físicos, que hay iluminación muy alto cuando hay ausencia de luz natural o artificial, alto de eficiencia de la luz natural, medio, bueno, tenemos cuando el ruido es muy alto también, alto, medio, bajo. Dice muy alto, dice no escuchar una conversación a intensidad normal con una distancia de menos de 50 centímetros. Alto, escuchar la conversación a intensidad normal a una distancia de 1 metro. Es muy importante, por ejemplo, en el caso del ruido, que se hagan estos estudios, porque si usted a 50 centímetros no escucha una conversación, está corriendo un riesgo. Es posible que no solo usted corre el riesgo, su compañero, la misma empresa,
porque se le puede estar dando una orden al trabajador de que detenga, de que se está presentando una situación fuera de lo normal, que tiene que abandonar su labor y, digamos, hacer una evacuación. Pero si no escucha esta conversación, difícilmente puede atender el requerimiento o puede escuchar las señales sonoras de la empresa. Radiaciones ionizantes, se deben de tomar algunas medidas administrativas. Temperaturas extremas, también le dan sus valoraciones, vibraciones, riesgos biológicos, virus, bacterias, los mecánicos, la postura, tenemos los riesgos, están clasificados muy alto, alto, medio, bajo, los momentos repetitivos, los esfuerzos. Bueno, la GTC 45 nos brinda una cantidad de herramientas para poder adelantar estos trabajos en la empresa. Dice la tabla de equivalencia, clasificación y nivel de eficiencia. Esto es para los peligros químicos. Nos muestran los colores, les dan ejemplos. Me muestra un ejemplo de una hoja de seguridad del hidróxido de potasio o la potasa cáustica. Esa es la soda cáustica. También nos presenta el anexo de la valoración cuantitativa de los peligros higiénicos. Son herramientas que nos brinda la GTC 45, que también se deben de analizar. Pero ahora creo que, bueno, tenemos otro anexo, el anexo E, que nos habla de los factores de reducción y justificación. Nivel de riesgo inicial evaluado para un peligro identificado, nivel de riesgo final. Bueno, esto es la justificación de los factores de reducción, porque también va a hablar de los costos, que es, dice, para el factor de costo D se ponen los siguientes valores según el costo de la medida de intervención que se analiza. Es un análisis de los costos en la intervención. Tenemos aquí las tablas. Aquí tenemos una evaluación de ya el riesgo, pero ya con la intervención propuesta. Cuánto en pesos ya se le da un valor a la intervención. Bueno, compañeros, por ahora pues solo me queda decirles de que deben remitirse a los anexos que la GTC 45 nos brinda para hacer nuestro respectivo trabajo en la empresa, actualizar el sistema de gestión y hacer el análisis y estudio de los riesgos que se han presentado y que en adelante se seguirán presentando. Muchas gracias, compañeros.